Hola amigos de Movilidad Profe. ¿Sabes cómo se diseña una red de transporte público? Sea de metro, de sistemas de BRT, buses rápidos de transporte público, de tranvías, o simplemente una red de autobuses o de buses. En este video te lo voy a contar. Las redes de transporte público son de diferentes tipologías. Las hay de gran jerarquía, como las redes de metro de Tokio, París, Madrid, ciudades de gran tamaño que pasan de 3, 4 millones de habitantes. Pero cuando hablamos de ciudades más pequeñas o regiones metropolitanas más pequeñas de 3 millones de habitantes, podemos encontrar una combinación de modos, y de hecho en esas grandes ciudades también existen redes de buses, pero son menos importantes que las redes de metro. Pero en la medida que la ciudad baja de tamaño, los buses son más importantes quizá que el mismo metro, que apenas es una línea para ciudades pequeñas como Porto Alegre, Brasil y muchas otras ciudades brasileras que incluso ni siquiera tienen metro, como el caso de Curitiba, que con más de 2 millones de habitantes mueve su gente con una simple red de buses, que es un BRT complementado con rutas alimentadoras y anulares en forma de círculo. Bogotá también es una ciudad que paradójicamente es de las pocas ciudades en el mundo con 7 millones de habitantes que no tiene metro, pero se ha desenvuelto con un sistema que ha sido además famoso y exitoso, como es el Transmilenio, que ha roto muchos paradigmas en los BRT. ¿Recuerdas esta gráfica? En un video pasado expliqué cómo Buchit la hizo famosa desde los años 90 y en su último libro del 2007 aún la tiene, y es la tabla que relaciona las velocidades con las capacidades de los sistemas e incluso con la distancia entre paradas. En esa gráfica vimos, y te recomiendo que veas en más detalle el video, que los buses se mueven en velocidades bajas y capacidades bajas, los BRTs y los tranvías se mueven en velocidades medias y capacidades medias, y el metro y los ferrocarriles de cercanías o suburbanos se mueven en velocidades desde medias hasta altas, con capacidades medias hasta altas, dependiendo de la configuración de los trenes, las frecuencias, etc. Entonces, ahora la pregunta es cómo diseñamos una red. Eso depende del tamaño de la ciudad. Hay ciudades donde partimos de cero. Por ejemplo, una ciudad, hace poco un pueblo vecino a Medellín, que se llama Yarumal, nos contactaron a la universidad para ir a diseñar allá unas rutas de buses porque no había nada. Entonces tuvimos que hacer una encuesta origen-destino, mirar los viajes que se hacían en los distintos modos y buscar cuáles tendrían alguna vocación para el bus. Por ejemplo, viajes a pie muy largos o viajes que se estaban haciendo en taxi demasiado costosos y que podrían hacerse en bus. Entonces detectamos con las líneas de deseo de la encuesta origen-destino cuáles tendrían una vocación para pasarse a un nuevo sistema de buses, pero ahí no había nada. Partimos de cero y a partir de unas líneas de deseo trazamos unas rutas de buses, y con esas rutas ya diseñamos un servicio mínimo y definimos un tamaño de bus y de flota y frecuencias. Pero eso no es lo normal. Quizá ya cuando uno acude a una ciudad que tiene necesidades de mejorar su red de buses, ya existen unos buses. Entonces uno parte de esa red existente y lo que hace es optimizarla o mejorarla, y ya muchos de esos trazados posiblemente sirvan porque ya hay una tradición o una consolidación, y esos recorridos sean de alguna manera hayan sido optimizados de manera natural por la gente, por los hábitos, por los mismos transportadores que han ido tratando de suplir esa demanda. Sin embargo, se puede cambiar del todo, se puede optimizar, se puede mejorar los recorridos, como de hecho se ha hecho en algunas ciudades colombianas, por ejemplo, cuando se han hecho sistemas estratégicos de transporte público. ¿Qué son esos sistemas? En ciudades que van de entre los 300, 400 mil hasta 600 mil habitantes,
ciudades intermedias de cierto tamaño, de cierto porte, que ya tenían un servicio de bus, se les ha hecho un estudio y se ha tratado de optimizar los recorridos, las frecuencias, las flotas, etc. Entonces, ese es un segundo caso. O sea, el primer caso, partimos de la nada. En el segundo caso, partimos de algo y lo queremos optimizar. Y ya hay casos de grandes ciudades que ya tienen toda esta gama de sistemas, metro, sistemas de BRT o tranvías y buses, y entonces allí optimizar el sistema tiene otras variables y otros condicionantes, e incluso ya se parte de una historia y de una condición que no inercial, que no es fácil de modificar, y hacer borrón y cuenta nueva. Entonces tenemos que diferenciar pues esos tres casos, y pueden haber muchos más intermedios dependiendo si hay ciudades con puertos, ciudades con aeropuertos vinculados, o con ciudades que tienen áreas metropolitanas y ciudades que no, ciudades que tienen topografías muy complicadas, como el caso de Medellín, que ha tenido que acudir a metrocables para poder solucionar problemas de accesibilidad, y ciudades que son más planas, ciudades que tienen muchos autos y otras ciudades que tienen poca motorización. Entonces hay ciudades con calles estrechas y ciudades con espacio vial para insertar sistemas de superficie, y otras que no, como el caso de Quito en Ecuador, que tuvo que decidirse por un metro subterráneo debido a que el centro histórico era patrimonio de la humanidad. Entonces no es lo mismo cualquier ciudad, no hay una regla única, pero sí hay unos principios de diseño. Yo te invito a ver el webinar que hicimos en este canal con el profesor Francesc Robusté de la Universidad Politécnica de Cataluña de España, el cual nos dio unos principios generales para el diseño de redes de transporte, donde habló de temas de accesibilidad, temas de optimización, y en esa optimización hay que definir una función objetivo, unas formas de la red y unos costos que se deben optimizar. Esos costos básicamente son los costos del operador, los costos del usuario, y también podemos añadir unos costos externos o costos de externalidades que sufren las personas que, aunque no usen el transporte, sí respiran el aire o padecen los accidentes que ese sistema podría ocasionar. Entonces, si metemos en la ecuación todos esos aspectos y comenzamos a jugar con las variables que definen el sistema, como son la separación de las líneas o de las rutas, el espaciamiento entre las paradas, que hará que caminen más o caminen menos los usuarios, las frecuencias de lo cual dependerá el costo de los operadores y también la espera de los usuarios, el tamaño del vehículo, el tamaño de las terminales, que va a depender de la cantidad de flota que se predimensione. Y metemos todas esas variables en la ecuación de costos de operador, costos de usuario y costos externos, y derivamos esa ecuación con respecto a una variable, sea la frecuencia, sea el tamaño del vehículo, o sea el distanciamiento entre rutas o entre paradas. Podemos obtener un ejercicio de optimización multivariable y obtener cuál es el óptimo de acuerdo a ciertas restricciones o condiciones de contorno, que se llama, para ese problema. Esto ha sido muy estudiado en la literatura científica, y entonces yo te invito pues a ver ese webinar donde están esos principios de diseño. Sin embargo, para rutas sencillas, el diseño de una ruta que ya exista o que se quiera mejorar o que se quiera rectificar o amoldar a una demanda dada, consiste en conectar de manera casi que intuitiva, viendo los
los mapas de líneas de deseo de cuánta gente quiere viajar de un origen a un destino, conectar los puntos de mayor origen a los puntos de mayor destino de esos orígenes y tratar de hacer la línea lo más recta posible. Al hacerla más recta posible, entonces en ese paso de la ruta por los puntos de origen hacia los puntos de destino, debe tratar de ir conectando puntos de interés, universidades, hospitales, colegios, centros comerciales, etc. Las rutas necesitan conectar sitios residenciales con sitios de trabajo. Y no puede ser solamente sitios residenciales con sitios residenciales. Tiene que haber un mix de esos dos usos del suelo. Y debe tratar de hacerse un trazado lo más recto posible y evitar retrocesos. Es decir, que la ruta, cuando vaya en su avance, no se devuelva, porque entonces las personas, los usuarios, sienten que están perdiendo el tiempo porque los están haciendo pasear por la ciudad, haciéndoles bordear la línea recta por la que ellos desean ir. Entonces, primer principio, conectar puntos de origen con puntos de destino mayoritarios. Segundo, trazar una línea lo más recta posible. Y tercero, pues evitar que los transbordos sean más allá de un porcentaje que supere un dígito. Es decir, llegar a un 9%, un 10% de transbordos para llegar al destino es aceptable en un sistema de buses. O sea que un 10% o menos de los usuarios tengan que tomar 2 buses para llegar a su destino, para no hacer redes demasiado cargadas donde los buses vayan de todas partes a todas partes. Sería demasiado derroche de buses moviéndose por la ciudad y no sería óptimo, pero habrá necesidad de que algunos pasajeros, para llegar a ciertos sitios, tengan que cambiar de bus, pero eso se puede solucionar con una tarjeta que permita que el cambio de bus no cueste al usuario pagar el doble, sino que pagar un delta o un pequeño valor adicional, o incluso que el transbordo sea gratis. Eso se puede hacer las cuentas en la ciudad y mirar cómo se puede cubrir entre todos ese 10% de transbordos. Ya en sistemas más grandes, sistemas masivos, el porcentaje de transbordos, por ejemplo en una red de metros, sí puede ser el 50%, el 60%, porque son sistemas de largas distancias donde la mayoría de la gente necesita coger un segundo sistema para llegar a su destino o para llegar en una alimentadora al metro. Allí sí se acepta que el porcentaje de transbordos sea alto, pero en los sistemas de buses no debe ser muy alto, debe ser un 10 o un porcentaje que pues se pueda manejar de manera que se compense la poca velocidad de los sistemas de buses con un tiempo razonable de transbordo y que la mayoría de los viajes sean directos. Ahora, dentro de los buses se pueden incorporar nuevos sistemas o ejes principales tipo buses que sean alimentados en la periferia, y allí puede que los transbordos sí sean un porcentaje mayor, 20, 30%, pero es porque luego le voy a dar velocidad a ese bus por un carril exclusivo que va a compensar la pérdida de ese tiempo, y el transbordo debe ser gratis. Entonces, una combinación de todos estos tipos de rutas, unas directas, otras con transbordo, y un sistema masivo que con muchos transbordos estructure la ciudad tipo metro, podemos tener un sistema integral y equilibrado para toda una gran ciudad, y ojalá con un sistema tarifario integrado donde la gente no tenga que pagar el doble por usar distintos modos. Bueno, espero haberte con esto ilustrado un poco en qué consisten los principios del diseño. En un próximo video te voy a explicar, dada una ruta con unos pasajeros, cómo se calcula la frecuencia y la flota de un metro, de un bus o de un tranvía o incluso de un metro cable. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el cálculo de frecuencias y flotas.